Mire y escuche lo que dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, diga conmigo, hacer, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tome asiento, por favor. ¿Cómo está mi amado Jorgito Bello? Vamos entonces a entrar en todo lo que es este asunto de los diseños. Hice una introducción en la mañana en relación a esto y quiero seguir un poquito profundizando en esto, porque básicamente cuando nosotros hablamos de los diseños divinos, es básicamente el ver, leer y entender lo que el Señor nos pide a través de su palabra de cómo nosotros debemos hacer las cosas. O sea, básicamente tiene que ver con a la manera de Dios. Cómo Dios espera que nosotros hagamos lo que debemos hacer, lo que se nos pide. Cualquiera puede hacer algo y todos nosotros hacemos cosas. De hecho, hay gente que sirve, hay gente que, no sé, predica, hay gente que ora, pero no quiere decir que todo lo que hacemos es todo lo que agrada a Dios. Hablábamos, durante unos días atrás hablábamos sobre aquel hombre que se para en medio para orar y dice que oraba consigo mismo. O sea, oraba, pero oraba mal. Y oraba para mostrar lo que él hacía. Y oraba menospreciando a otro. Y oraba diciendo lo que él hacía como para alcanzar algo del Señor. Entonces no se trata de solamente hacer algo, sino que hacerlo como Dios lo espera recibir. Hacerlo a la manera de Dios. Eso tiene que ver con los diseños. Y en la Escritura usted va a ver, la Biblia, la palabra del Señor, está llena de diseños, diseños familiares, hay diseños matrimoniales, hay diseños de paternidad, hay diseños de servicio, hay diseños de llamados, hay cómo tiene que funcionar la iglesia. Todo eso que está en la Escritura son principios acerca del diseño, de cómo Dios espera que las cosas se puedan hacer. Como también en la Biblia está llena de momentos donde se hicieron las cosas de la forma equivocada y uno nunca puede esperar el respaldo de Dios en haciendo las cosas de la manera equivocada. ¿Qué quiere decir eso? Estoy fuera de lo que Dios me pide que yo haga. Entonces, en la medida que vamos entendiendo los diseños divinos, cómo el Señor nos hace demanda a través de su palabra, porque recordemos que la Biblia no es solamente un libro de promesas, es un libro de revelación de Cristo, en las cuales contienen promesas, pero también hay demandas. Alguien diga amén. Muy bien, entonces cuando nosotros hacemos eso, gran parte del problema que se origina para poder cumplir los diseños divinos tiene que ver con el señorío de Cristo. El señorío de Cristo, hablábamos un poquito y tal vez solamente repasar, tiene que ver con esos, porque uno podría asumir ciertas cosas, pero el señorío de Cristo tiene que ser establecido de acuerdo a los patrones bíblicos. Todos nosotros podemos decir algo del señorío de Cristo. Él es mi Señor, cantamos, Él es el Señor, podemos recitarlo, pero en realidad el señorío de Cristo se manifiesta por medio de lo que hacemos. O sea, no es lo que digo, porque lo que digo es lo que sé. Hablo, lo que uno dice tiene relación con lo que uno sabe, pero lo que uno hace tiene relación con lo que uno es. Y es ahí donde cambian las cosas, porque finalmente es en el tiempo donde se manifiesta quién soy, en perseverar, en permanecer, en hacer. Por eso la Biblia habla de hacer. El que oye mis palabras y la hace. ¿Por qué? Porque el que oyó la integró. El que oyó se rindió a la voluntad del Señor. El que oyó la palabra de Dios la entendió. El que oyó la palabra de Dios se está sometiendo a su voluntad. El que oyó y la integra. Entonces entendemos que el señorío de Cristo no se manifiesta por lo que yo digo, porque todos nosotros, es más, usted sabe que delante del Señor
Llega una multitud para decir: en tu nombre echamos fuera demonios. El Señor dijo: no los conozco. Entonces no es solamente el hecho de lo que digo, ellos dijeron, pero en realidad tiene que ver con lo que hacemos y el hacerlo a la manera de Dios. Entonces el señorío de Cristo no es un concepto que nosotros solamente podamos repetir de cosas, sino cuán integrado está en nuestra vida. Cuánto nosotros renunciamos a lo que queremos hacer, y justamente la Escritura habla de hacer la voluntad. Voluntad, en la Escritura existe, ¿cierto?, la voluntad del hombre, el deseo del hombre, y también está la voluntad de Dios a la cual nosotros nos debemos someter y la que debemos nosotros procurar hacer. Es más, debemos orar por eso. Inclusive el Señor dijo que no se haga, cuando oremos, que se haga su voluntad en la tierra como también en los cielos. O sea, incluso el deseo de la manifestación de esa voluntad. Entonces, ¿hasta ahí estamos bien? Entonces, gran parte de todos estos conceptos de diseños, señorío y autoridad es porque en realidad a veces nosotros estamos programados de una forma diferente. Cuando digo programados, para que se entienda, es que lo aprendimos así y lo vivimos así. Entonces uno tendrá que revisar, y de hecho gran parte de la palabra del Señor en lo que hemos y vamos a leer tiene que ver con oísteis que fue dicho. O sea, lo que escuchamos no siempre tiene la verdad en lo que hacemos. Y muchas de las cosas que se dijeron también tienen su tiempo de caducidad. Por ejemplo, mi hijo puede hacer algo hasta cierto tiempo, hasta cierta edad. Él puede hacer ciertas cosas por causa de su edad, pero luego ya se espera algo diferente de él. Por supuesto que sí. Hay ciertas cosas, hay un momento donde yo puedo llevar a mi hijo en brazos, pero en la medida del tiempo también hay un momento donde ya no lo puedo llevar y espero que él comience a caminar y él ahora me ayuda a mí. Entonces a eso se llaman los hijos que sirven. Uno puede, cuando es pequeñito, ¿cierto?, hacer todo con su hijo, pero no puede estar a los 30 años yendo con él al baño, cambiándole pañales, haciéndole su camita. O sea, hay cosas que ya tienen que cambiar. Dígame. Por eso Hebreo lo dice con más claridad y dice: debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo. O sea, el tiempo es una medida que genera demanda sobre las personas para el hacer. Debiesen ya ser maestros, dice, después de tanto tiempo. Por lo tanto, el tiempo que nosotros llevamos siendo expuestos a la palabra, alimentándonos, hace una demanda sobre lo que somos y debemos hacer. Entonces, todas estas cosas, hablamos en la mañana acerca del señorío, la autoridad, la paternidad de Dios en relación a las cosas románticas que a veces nosotros asumimos de ella, pero la paternidad de Dios tiene que ver con la autoridad, la honra y la obediencia. El Señor, cuando hablaba de la paternidad, no hablaba de un asunto romántico, de que José ahora no está y ahora bueno me refugio. No, es un asunto de autoridad, es un asunto de reverencia, de obediencia y honra. Muy bien, ¿hasta ahí estamos bien? Mire que usted viene ya más desayunado, vienen ya más despierto, ¿verdad? Los de la mañana se las perdono porque vienen sin comer, recién raspándose los ojitos, pero usted ya despertó. Mire lo que dice Mateo 7, 24, dice: a cualquiera que oye estas palabras. Ahí comenzamos a hablar acerca del oír estas palabras y hablamos ya, así que no voy a entrar en las bienaventuranzas, acerca de lo que ahí aparece, bendito de mi Padre, todo lo demás. Y luego comenzamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con, sí hice una mención importante acerca de los profetas y cuando ellos fueron perseguidos, y entender justamente que los profetas que el Señor está hablando, gran parte de ellos no necesariamente hicieron milagros. Entonces no son solamente personas a las que admiramos por lo que hicieron, sino que a veces nuestra admiración tiene que ver con la gloria de lo que ellos hicieron, pero no estamos enfocando en los sufrimientos que ellos vivieron. Y a veces solamente nosotros nos enfocamos en aquellos profetas que hicieron grandes milagros, predicamos y le damos a Elías. Yo sobre todo me encanta ese profeta, todas las cosas que vivió, pero a veces nuestro foco está centrado en la gloria de los milagros, pero no en la vida de los padecimientos. Y a veces en esos padecimientos hay una mayor gloria, porque las sanidades y milagros fueron para personas específicas. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo: muchas viudas habían en Israel, ¿verdad? Santo Dios. Vamos por acá. Voy a volver a decirlo. El Señor lo dijo: muchas viudas habían en Israel, pero el profeta fue enviado a Sarepta de Sidón.
y una viuda recibió un milagro. El profeta tenía unción, pero no tenía autorización para ir a ninguna otra casa, sino a una. Con toda la unción que nosotros podemos ver en el hombre, su unción estaba sujeta a la autoridad y señorío. Entonces el Señor hace mención de eso y dice: había muchas viudas en Israel y había mucha necesidad, pero el profeta fue enviado. Entonces entender que el profeta está, aunque tiene la unción, tiene la gracia, espera también la dirección. Tiene la unción tremenda. Y verdad que nosotros hablamos del aceite de la viuda y todo lo que ocurrió en esa casa, el milagro que ocurrió. Pero no es solamente eso, sino el hecho de tener que, míreme por favor, la autoridad, el señorío y aún todo lo que nosotros podemos ver de la gloria de un hombre se manifiesta también por la sujeción. Aún así, seguramente el profeta vio mucha necesidad en diferentes lugares, pero él estaba sujeto a donde el Señor le enviaba. Había mucha necesidad aquí, pero el Señor lo envió allá, a Sarepta de Sidón, y él tenía que sujetarse a la orden del Señor a pesar de la necesidad. O sea, lo que quiero decir es que nosotros no nos movemos por la necesidad, sino por la dirección, donde el Señor nos envía. Eso es sujeción. Entonces, dicho eso, es entender que los profetas muchas veces pasaron ciertas cosas muy complejas, persecuciones, y en los muchos profetas que aparecen, desde Daniel, Ezequiel y todos los profetas que usted pueda conocer, a veces hablamos de la gloria, del milagro que ocurrió, pero hay una cosa que es mayor, que es la revelación, la corrección, la dirección, la formación que Dios estaba dando a través de los profetas para el pueblo. Entonces no debemos centrarnos solamente en el milagro, la gloria de un milagro, sino también en la vida de padecimiento que muchos nos pueden enseñar a nosotros acerca de cómo ser hijo de Dios, y siendo hijos y aún profetas del Señor fueron perseguidos. Bueno, yo sé que eso no le entusiasma mucho, pero le digo eso porque el Señor hace la comparación y dice: gócense, alégrense, porque así persiguieron a los profetas. O sea, estoy tal vez no profetizando como ellos, pero sí viviendo lo que ellos vivieron, sintiendo lo que ellos pueden sentir, porque finalmente es una función diferente, pero bajo la misma paternidad delante de Dios. Bueno, luego nosotros comenzamos a hablar acerca de la sal, y bajo el diseño de lo que soy, el lugar de mi asignación, la tierra, soy la sal, estoy para la tierra, soy la sal de la tierra, el peligro de desvanecerse por el tiempo, las condiciones, de cómo se echa a perder la sal y cómo termina la sal no haciendo lo que fue diseñada para hacerse. Por naturaleza tiene un propósito, pero puede terminar lejos de eso. Y por supuesto el Señor por diseño revelándonos lo que somos, porque si no sabemos lo que somos, tampoco sabremos lo que tenemos que hacer, ni tampoco tendremos la revelación de lo que se nos pide que debemos ser y hacer. Luego hablamos acerca de la luz. Esta mañana hablamos acerca de la luz y hablamos solamente una pincelada de esto, diciendo: primero el Señor define lo que son. Vosotros sois la luz del mundo. Y dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, usted no fue diseñado para estar escondido. No fuimos diseñados, no se puede esconder. De hecho, ese almud que aparece ahí es simplemente una afirmación de que no se enciende para poner debajo. O sea, a usted no lo encendieron para ponerlo debajo de un almud, sino sobre el candelero. Entonces hablamos de la posición de la luz, pero también, mire lo que dice el Señor, quizás no lo hablamos esta mañana, pero dice: la luz fue encendida para ser puesta sobre el candelero. No solamente, mire que en las casas había lámparas, pero había un lugar donde estaba el candelero. Ese es el lugar santo. En las casas normalmente había lámparas, pero no habían candelero. Pero cuando el Señor hace mención y dice que se pone la luz sobre el candelero, recuerde que ese candelero tenía 7 brazos y estaba en el lugar santo, junto con los panes de la preposición y de la proposición, y también con el altar del incienso. O sea, se pone sobre el candelero. O sea, usted también fue diseñado para estar en un lugar de santidad. Se le encendió para ser ubicado
en un lugar de santidad, para que usted sea parte de esa hermosa unción, de esa luz del tabernáculo. Entonces hemos sido encendidos por el Señor. El Señor nos encendió. Fue el Señor, nosotros estábamos apagados y muertos, pero el Señor con su luz nos impartió su luz. La luz del Señor ahora brilla en nosotros. Y hablamos de todos los pasajes acerca de que somos luz, de que si decimos que andamos en luz pero aborrecemos a nuestros hermanos, mentimos. Y la luz no opera en nosotros sino las tinieblas. Entonces, ¿cómo están acá todavía, verdad? Déjenme leerle algunos de esos pasajes. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Efesios 5:8: porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden, aprendan a andar en lo que son, anden como hijos de luz, dijo el Señor. Ahora, Primera de Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. Mire, la manifestación de la luz se manifiesta por medio de la comunión. O sea, mi luz se manifiesta por la comunión. Dice, tenemos, mire lo que dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué tenemos? Por causa de que estamos en la luz. Y dice: y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, porque el poder de la sangre se manifiesta en el poder de la luz. Primera de Juan 2:9 habla acerca de... ¿Están acá todavía, verdad? Dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. O sea, uno podría creer que está en luz porque vengo a la iglesia, pero en realidad a veces esto es importante para lo que voy a hablar. A veces las contiendas que tenemos manifiestan las tinieblas que abundan. A veces somos peleones. ¿Entienden ese concepto hebraico? Peleones. Andamos peleando con toda la gente. Por ahí hay un dicho que quizá usted lo va a entender, de mechita corta. ¿Lo entienden? Se enciende, ¡pum!, explota con rapidez, ¿verdad? Mire lo que dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ahora, esa palabra aborrecer es básicamente amar menos. Por eso la Biblia dice: el que ama más a padre y madre no es digno de mí, porque esa palabra aborrecer quiere decir amar más o amar menos, no más que eso. Entonces dice: el que ama a su hermano permanece en la luz. O sea, para permanecer en la luz debo operar en el amor a mi hermano. Mira a su hermano que está a su lado. ¿Cómo no lo va a amar? Mire, tan bello, tan simpático. ¿Cómo no amar a esa ternura que tiene ahí al lado? Claro, ahora que estamos callados y sentados no nos herimos para nada, ¿verdad? Mientras alguien está hablando. El problema es cuando reaccionamos afuera, cuando él hace algo que a mí me incomoda. Note por favor. Dice: pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla. Perdón, ¿dónde está el que aborrece a su hermano? En tinieblas. Y dice: y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. O sea, está perdido, tropieza, no sabe para dónde va, porque las tinieblas les han cegado los ojos. Bueno, entonces por diseño usted y yo somos luz, que no debemos escondernos, porque se nos dio una posición. Somos expuestos a esa luz del Señor, y permanecer en ella también se manifiesta por la comunión que tenemos los unos para los otros. Y de alguna forma dice que alumbramos a todos los que están en casa. Somos la luz del mundo, pero somos lámparas de alguna forma en la casa, porque desde la posición de la casa se ilumina el mundo. No podemos pretender ser la luz del mundo sin ser una lámpara en nuestra casa. Si no damos luz dentro de la casa, y a veces queremos iluminar todo afuera. Hay gente que es buena para intentar convencer a otros que iluminan al mundo entero, pero en su casa no brillan para nada, porque son peleones.
En la casa son peleones. Dígame, por favor. Porque le voy a mostrar que básicamente también esto aplica para los matrimonios, para los hijos y para todos. Porque a veces siempre ponemos hacia afuera la cosa. Y es más, le voy a decir esto. Míreme por favor. Su hermano, cuando la Biblia habla de su hermano, no excluye a su hijo, no excluye a su esposa y no excluye a sus padres. Porque estamos aquí, ¿verdad? Porque a veces nosotros hablamos y decimos, no, si yo estoy bien con mi hermano, pero ¿cómo están dañados tus hijos? ¿Cómo está dañada tu esposa? ¿Cómo están dañados tus padres? Porque a veces hablamos de los hermanos y nosotros dejamos fuera a nuestra familia como que ellos no lo fueran. No, si es mi esposa, es mi papá, es mi hijo. Hermano, hasta en eso usted tiene que tomar conciencia que esa persona que usted llama hijo también es su hermano. Que esa persona con la que usted pelea todos los días, que es su esposa, pero también es su hermana. Entonces, cuando la Biblia habla de estos problemitas que tenemos, no excluye a nuestra familia, la incluye porque es parte de la familia de Dios. Santo Dios, ahí está complicada la cosa, ¿verdad? De hecho, yo recuerdo, mire, un día lo hemos contado, hay un pastor llamado Tommy Moya, seguramente ustedes muchos le pueden conocer. Él tuvo un problema en su vida matrimonial y cuando él fue y habló con su esposa quedó destrozada a causa de lo que él vivió. Pero en un momento ella, de luz, de gracia que el Señor le dio, en medio de la conversación, le dijo, mire, como esposa yo estoy completamente destrozada y en realidad me cuesta esta situación. Así que te voy a hablar como una hermana en Cristo, porque tú necesitas ser perdonado, tratado y levantado como un hermano en la fe. Y le habló, mire, esto a mí me impactó. El hecho de poder ver a tu esposo, ver a tu hijo, ver a tu padre como un hermano de la familia de Dios. Eso no es fácil, pero esa es la verdad. Llegaremos al cielo y se dará cuenta que lo único que fue tu hijo fue una asignación temporal en tu vida. Que tu padre fue una asignación temporal en tu vida. Que tu esposa es una asignación temporal en tu vida. No es que hay algunos están medio, ya se le caen las lágrimas. O algunos están, ay, gracias Señora, temporal la cosa. Tengo que aguantar un poquito más. Lo que quiero decir es que llegaremos para darnos cuenta que en realidad ya en el cielo no es que tú vas a tratar a tu hijo, venga, no, ya no es así, sino que ahora te vas a dar cuenta que fueron asignaciones temporales para cumplir ciertos propósitos. Eso es. Entonces tienes que tratarlo no solamente como tu hijo, sino como tu hermano en Cristo también. Alguien diga amén. Entonces lo que dice el Señor es: así alumbre vuestra luz, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean las buenas obras y glorifiquen. O sea, soy luz y esa luz me permite hacer, porque siempre el diseño está en el hacer. Santo Dios. El diseño, todo lo que le estoy hablando, opera en el hacer, no solo en el saber. Así dice: alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que al ver vuestras buenas obras, eso es hacer, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces a mí me hicieron luz para que Él sea glorificado, porque a través de lo que soy se manifiesta por medio de lo que hago. O sea, lo que soy se manifiesta por lo que hago, para que los hombres glorifiquen al Señor. O sea, mi hacer trae gloria a Dios. Alguien diga amén. Muy bien. Cuando el Señor habla de estos diseños divinos, también hace una mención que no voy a entrar en el tema para llegar a otro que es tan importante, pero hace que Él no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplir, porque a eso vino nuestro Señor y cumplió. Y dice que no puede pasar la ley, antes pasaría el cielo y la tierra antes que se cumpla. Él vino a cumplir la ley y era el único que podía cumplirla. Y luego nosotros pasamos al punto del diseño divino de Mateo 5:21. Mire lo que dice:
oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿A quién se le dijo? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿De qué será culpable? O sea, si matabas, eras culpable de juicio. Y cualquiera, dice, pero yo os digo, y aquí hay que poner atención, ¿qué dice el Señor? Aquí viene el diseño. ¿Están preparados? ¿Están preparados? Que cualquiera, pégale un codazo a su hermano, dígale, te están hablando. Y pégale fuerte a ver si se cumple la palabra. Dice, que se enoje. Patito, usted no le pega ahí, ¿eh? Usted tiene su señor, no va a pegar al lado. Dice, cualquiera que se enoje. Pero yo sé que esta palabra no es para ustedes, porque aquí ninguno se enoja. Pero se las voy a predicar de todas formas, bueno, para que tengan conocimiento. Que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio. ¿De qué será culpable? O sea, esto trasciende el enojo. Mire, esto trasciende el enojo de tu hermano. Se lo planteo así. Patricio me daña a mí y él tiene un problema ya con Dios. El problema se traspasa. Él se enojó conmigo, pero el problema ni siquiera lo tiene tanto conmigo. Tremendo, ¿verdad? El Señor está diciendo, cualquiera que se enoja con su hermano ya tiene un problema con Dios. Yo no quiero problemas con Dios. Por eso nunca me enojo. Póngame la aureola multimedia, por favor. Gracias. Dice, será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Incluso, mire, van subiendo las culpas, las atenuantes. La cosa se va poniendo difícil. O sea, no es solamente ahora me enojé, sino que ahora me enojé, primer paso, ahora le digo algo. Y cada vez estoy con más problemas en el asunto. El juicio se vuelve en contra de mí. Necio a su hermano será culpable ante el concilio. Mira, hasta ahí llega. Y luego dice, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ay, santo Dios. Por tanto, aquí viene el versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, por eso nosotros la traemos al altar, ¿verdad? Y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Te acuerdas pero esto es por causa tuya. Te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti porque tú lo ofendiste. Pues está hablando de que trataste de necio, de fatuo, que te enojaste con él. Te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti por lo que tú hiciste. Deja allí tu ofrenda en CFC Store. Dígame, por favor. Delante del altar y anda, reconcíliate primero. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mire lo que dice el versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario. Esa palabra adversario es enemigo, diablo, Satanás. Mire, póngase de acuerdo con su adversario. Mire lo que dice esta palabra. Pronto. ¿Cuánto tiene que ser? ¿Cómo debe ser? Pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea, advertencia, que el adversario, el enemigo que está esperando este tipo de cosas, te entregue al juez y el juez al alguacil que anda de lugar en lugar y seas echado en la cárcel. De cierto te digo, no sé, mi Biblia dice esto, no sé si la suya, dice que no saldrás de allí hasta que pagues el último
cuadrante. Bueno, vamos a ver un poquito acerca de esto, ¿bien? Los principios y diseños. ¿Están preparados? Bueno, oyeron que fue dicho, ¿verdad? Está nervioso, lo veo nervioso. Oyeron que fue dicho. Eso es parte. O sea, es que oí, que entendí, que hice. Oyeron que fue dicho y el Señor dice, pero yo os digo, y eso de alguna forma viene a resetear la demanda. Entonces uno tiene que aprender a definir lo que hacemos y también de alguna forma resetear mi mente bajo este diseño divino. Y cualquier cosa, míreme por favor que no esté de acuerdo con lo que el Señor está diciendo acá y usted dice, sí, pero a mí no me gusta. Bueno, es que no se trata si nos gusta, no se trata si a usted le parece. Y es más, si a usted le cuesta, Dios dice, nadie puede presentarse delante de Dios diciendo, es que a mí me cuesta, es que para mí es difícil, porque las demandas son para todo y los diseños también. Así que a algunos les costará más una cosa que otra. De hecho, hay muchas personas que dicen, no, si yo rapidito pido perdón. El problema es que estás siempre pidiendo perdón de cosas que ya deberías cambiar. Es más, muchas personas dicen, no, si a mí se me pasa rapidito, pero estás centrado en que a ti se te pasa rapidito por un diseño personal, pero tal vez a tu hermano, a tu esposa, a tu hijo, no se le pasa tan rapidito como a ti. No, si yo cuando me enojo, yo rapidito ya se me pasa. Sí, pero a ti se te pasa rápido, pero a tu hermano le quedan marcas. Y normalmente la gente se empieza a centrar en ellos. No, si yo rápido se me pasa, pastor, yo me enojo, pero a los 5 minutos, sí, pero en esos 5 minutos le dañaste el corazón a alguien. Y el problema es que, claro, estás siempre pidiendo perdón porque no terminas de cambiar las cosas que ya deberías con el tiempo haber cambiado. Diga conmigo amén. Diga conmigo diseño. Bueno, básicamente lo que oí y básicamente lo que hice fuera de la luz. Recordemos que el Señor está hablando acerca de que ahora nosotros por una revelación entendemos de que somos luz. Y todo lo que estaba fuera de la luz ya de alguna forma no sirve. Ahora el Señor está manifestando la luz de su palabra y esto debe gobernar lo que pienso y también lo que hago. Se hace una demanda a causa de lo que soy. Míreme por favor. El Señor está poniendo una alta demanda porque dice, oíste que fue dicho matarás, pero ahora el Señor cambia. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, ustedes son benditos, son bienaventurados y son sal y son luz. Ahora con esa revelación de lo que son, les voy a hacer una demanda de lo que tienen que hacer, porque ninguna demanda de lo que debo hacer tiene ninguna base si no entiendo lo que yo soy. ¿Lo anotó? Yo tampoco, por eso no se lo puedo repetir. Así que ponga atención. Mire, no, esta palabra enojarse en su original quiere decir una explosión desmedida, porque todos nos podemos molestar, ¿verdad? Y de hecho la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Uno se puede enojar, pero esta palabra aquí es una explosión desmedida contra su hermano. Pero recordemos que ese hermano puede ser mi hijo. Cuando porque hay gente que dice, no, pastor, pero la Biblia dice que hay que corregir con vara, pero mi amado, o sea, el punto es que usted justifica a veces la violencia y la ira. Justifica los amarreos que le da. Yo sé que aquí estoy luchando con la cabeza de alguien aquí. Los amarreos, los enojos y toda esa ira la vierte en su hijo. Una cosa es corregir, y uno puede corregir de diferentes formas, pero vara en la escritura es mucho más que golpes a un hijo. Es más, si nosotros pensáramos que eso es la forma en que debemos corregir, entonces que el Señor tome la misma vara y nos da a nosotros como nosotros le damos a los hijos. ¿Y cómo andaríamos? Cojeando, llegaríamos todos los días cojitos acá. La vara es mucho más que eso. Es más, bíblicamente, Salmo 23 dice, tu vara y tu cayado. ¿Qué hace la vara? Me infunde aliento. ¿Qué hace la corrección en nuestra mano desmedida?
infunde temor, no cuadra. Porque cuando usted toma la vara, su hijo se llena de temor. Hay niños que hasta se orinan. Tenemos testimonios de esos. Entonces no es que esté infundiéndole aliento, sino que lo que está haciendo es infundirle temor, porque vierte la ira. No es que no debamos corregir, pero debemos aprender a hacerlo. Pero antes de corregir desmedidamente, debemos gobernar nuestros enojos. Porque el daño que podemos provocar en el corazón de nuestros hijos es más grande que el error que ellos mismos han cometido. O sea, a veces nosotros queremos corregir algo que está mal, pero el daño que provocamos es más grande que el error que se cometió. Porque a veces hay un descontrol. Por eso piense en su hijo también como su hermano. Yo sé que ya nadie me dice amén. Piense en esas discusiones que tienen los esposos y que explotas con tu esposa. O explotas con tu esposo. No, si no entiendes, es que tú no me entiendes. Y explotas. Mechita corta. Rápidamente, y generamos un daño en la vida del otro. ¿Por qué? Porque lo sacamos de la ecuación de que yo me puedo enojar con mi esposa, me puedo enojar con mi esposo. Hermano, pero la Biblia te enseña que esto no debería suceder. Que hay un problema. A veces tu enojo no tiene razón en el error de alguien. A veces el enojo que hay en tu corazón no es por la culpa del error que se cometió, sino por la falta de Cristo que todavía hay en nosotros. Santo. Si nosotros abundamos, está muy fuerte, Jorgito. ¿Qué pasa? Que si Cristo abunda en nosotros, tendremos tanta misericordia, no solamente para los hermanos, porque a veces tenemos más misericordia con las personas de mi trabajo que con las personas de mi casa. Si usted explotara de la misma forma en su trabajo como lo hace en su casa, muchos ya estarían desempleados. Santo Dios, esto está complicado. Bueno, feliz 18, hermano. Con una empanada luego se nos pasa todo. ¿Verdad? Con una empanadita. Entonces el problema es que en la ecuación que tenemos vamos dejando fuera a las personas más importantes de nuestra vida, y nosotros nos damos la licencia de herir a las personas que deberíamos amar y cuidar más. Porque hay gente que te ha dañado más de lo que te ha dañado tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu padre, pero no reacciona de la misma forma. ¿Por qué lo haces así? ¿O por qué lo hacemos así? ¿Por qué nosotros estamos midiendo mal? ¿Porque tienes autoridad? ¿Porque lo puedes hacer? ¿Porque crees que Dios te ha dado una licencia para hacerlo? ¿O porque falta el gobierno en tu vida? Falta entender que soy luz y sal y me doy licencia para decir lo que digo, para herir el corazón del otro. A veces sacar cosas de hace 20 años atrás y traerlas. Pero te acuerdas cuando tú estás explotando, y en esa explosión estás dañando todo, estás hiriendo a tus hijos. Ellos se exponen a toda esa explosión que hay en tu corazón, de cómo dañas, de cómo hieres. Entonces el modelo comienza a distorsionarse porque tus hijos comienzan a ver una mala actitud en tu vida. Y el Señor dice, no se enoje, porque ustedes son sal, ustedes son luz, ustedes son bienaventurados. ¿Cómo van a reaccionar así? ¿Qué diferencia hay con el mundo? Espérenme los músicos un poquito, porque eso está denso. Si pasan, se pone más denso la cosa. Denme un ratito, unos 5 minutitos. Entonces el problema es que cuando dejamos fuera las personas que debemos considerar que deben estar dentro, tratamos a la gente de forma equivocada. Primero, míreme, les voy a decir esto: su hijo, antes de ser su hijo, es un hijo de Dios. Su padre, antes de ser su padre, es un hijo de Dios. Y si no lo fuera, menos tendrías que tratarlo mal, porque le estás negando la oportunidad de serlo con las reacciones y actitudes. Si tu hijo no conoce al Señor y tú explotas así y después te ve, alabaré, alabaré.
y explotas como un mundano, pero cantas como un cristiano. Ahí está la cosa. Dice que pasen los músicos rápido, dice Jorge. ¿Cómo podemos orar para que nuestra familia llegue a Cristo? Mire, antes de orar que ellos lleguen a Cristo, ore para que usted pueda manejar esa ira que manifiesta la falta de Cristo en nosotros. Hay algo que debe tratar el Señor internamente, porque queremos que nuestra familia conozca a Cristo, pero nosotros no lo estamos manifestando. Y después decimos, no, es que mi hijo está en la droga, en el alcohol, mi papá está lejos, mi hermano está por allá, todo. Es que la explosión fue tan grande que lo esparció. Y el problema es que no nos damos cuenta que lo único que pedimos que alguien ore por él. Mire, que nuestros hijos a veces lleguen a Cristo, se transforma en el milagro más grande del universo, porque con el mal ejemplo que le damos, tiene que ser una obra colosal del Señor. Porque los ejemplos que estamos dando de conducta cristiana, de vida cristiana, de transformación, no hay evidencia. ¿Cómo podemos pedirle a nuestros hijos que amen al Señor? ¿Cómo le podríamos hablar de transformación de vida si nosotros nos airamos con facilidad? Si nosotros explotamos como un verdadero mundano. Si nuestras palabras, es más, mucha de la gente no solamente explota, sino que sus palabras, hasta grosería, garabatos sueltan, porque no controlan lo que hacen y menos lo que dicen. ¿Cómo podemos llevar a la gente a Cristo así? ¿Cómo podemos orar por nuestra esposa? ¿Cómo podemos pedirle a nuestros hijos que amen al Señor, que honren al Señor? Si nosotros estamos deshonrando a la casa, estamos deshonrando a nuestra familia, estamos deshonrando a nuestros hermanos, estamos deshonrando a nuestra esposa, la estamos maltratando verbalmente, estamos basureando a nuestros hijos, estamos explotando con tanta facilidad. Lo primero que hay que hacer es arrepentirnos de todo lo que estamos haciendo, agarrar mi vida, llevarla a los pies de Cristo, pedirle al Señor que me perdone y yo buscar mucho del Señor, porque lo que estoy haciendo al explotar hacia afuera, estoy mostrando la falta de Cristo hacia adentro. Alguien diga amén. Aprenda a gobernar lo que dice, porque si no gobernamos lo que decimos, jamás gobernaremos lo que hacemos. Jamás. O sea, si una persona no es capaz de parar su lengua en un momento donde están discutiendo, menos va a poder ir luego a pedir perdón, si no es capaz de controlarse. Entonces, yo no sé si hablar todo esto, hermano. Santo Dios. Ni un asado cambia esto, mi hermano. Ni un asado. Entonces, el problema es que el Señor y el Espíritu Santo empieza a traer a memoria la gente a la que he ofendido, a la que he dañado. Y por diseño, escúcheme bien, muchas personas terminan en verdaderas cárceles. ¿Por qué? Porque se entrega cierta autoridad al enemigo por causa de los errores, por causa de los malos tratos, por causa del no obedecer a la palabra. Porque usted, cuando ofende, cuando maltrata, cuando se enoja, usted también comienza a perder cierta autoridad. Entonces después uno dice, bueno, pero ¿por qué las cosas son así? ¿Por qué estoy en una cárcel? ¿Por qué no hay gente que dice, ¿por qué no logro salir de ese lugar? Porque todavía te falta pagar. Es tanto el daño que has provocado. Y el Señor dice, mire, es tan claro, dice, de cierto, no saldrá de allí hasta que pague el último cuadrante. No sales. Estás ahí pagando. La falta de obediencia a la palabra. Todas las explosiones de enojo, todas las palabras que has soltado, esas no son inocentes. Eso no es que, bueno, usted lo dijo, bueno, el Señor sabe que a mí me cuesta. Eso no se paga un error justificando el error. No se paga así. Está bien, ya vengan.
Dice, vamos, yo creo que todos le han mandado un mensaje, pasen rápido, hermano. Le pagamos 5,000 pesos el asado si pasan a sacar al pastor. Mire lo que dice el Señor, por diseño. Mire lo que dice el Señor: arréglate pronto. ¿Cómo debo arreglarme? Debo hacerlo pronto. Entonces hay personas que son rápidas para explotar, pero lentas para reconciliar. Entonces el Señor dice, arréglense pronto. O sea, mire esto, diga conmigo, diseños. Todo esto es un diseño. ¿Cómo debo reconciliarme? Rápido, rápido, rápido. O sea, debo darle urgencia a las cosas divinas, a los diseños divinos. El Señor lo está diciendo, no, yo no se lo digo. Dice, arréglese pronto. Hágalo rápido. No diga, es que voy a esperar que se me pase, porque cuando se te pase ya es tarde. Arréglese pronto. Lo que quiero decirles es que usted tiene que agarrar todo eso que sienta, y mientras usted va, tiene que pedirle al Señor sabiduría, le tiene que pedir al Señor perdón, le tiene que pedir al Señor fortaleza, pero no puede esperar que se le pase, porque podrían pasar años, y hay gente que lleva años con cosas en el corazón, cuando por diseño Dios dice, tienes que arreglarte pronto. En este diseño divino, usted al ser luz, usted al ser sal, al ser un bendito del Señor, usted tiene también una demanda de arreglarse pronto. No de esperar, no la próxima reunión, la próxima Santa Cena, la próxima Cena del Señor, otra vez que lo vean. No, el Señor dice, arréglese pronto. Por eso hay mucha gente que está metida en cárceles de deudas con hermanos, en situaciones aquí que están presas, que no saben por qué todas estas cosas, como que cosas no funcionan, estoy dándome vuelta en el mismo lugar porque estoy preso de mis enojos. O sea, algunos están pagando el precio de la ofensa. No saldrán de allí hasta que paguen lo que deben. ¿Por qué? Porque el Señor al principio dice, si matan son culpables de juicio. Ahora, si ofenden son culpables de juicio. Hay lugares donde yo no puedo salir a causa de la deuda que tengo por causa de la ofensa que generé. Por eso, por diseño, debo cuidar lo que hago. Por diseño, debo ser consciente de lo que digo. Por diseño, debo reconciliarme rápido. Por diseño, fui llamado yo a vivir en paz y en libertad y no estar pagando, escúcheme bien, el precio del orgullo. Porque a veces solamente es orgullo lo que no nos permite reconciliarnos con aquellos que hemos ofendido. Y a veces estamos esclavos de nuestros orgullos, esclavos de nuestras ofensas. Bueno, no sé si seguir con esto. Si alguien me dice que amén, sigo. Santo. Déjenme cerrar con el punto número 5. Déjenme salir de ahí, porque está fuerte. ¿Lo pueden recibir? ¿Lo pueden entender con claridad? ¿Se entendió con claridad? Yo sé que aquí no hay nadie llorando, emocionado, pero se entendió. Bueno, voy a entrar en algo que pueda ser un poquito más llevadero. Escuche bien, los pecados sexuales. Mateo 5:27. Santo Dios, usted dice, ¿por qué no me fui a la playa? ¿Por qué? ¿Sabe? Yo creo que esta instrucción le sirve mucho a la iglesia. ¿Cierto, Jorgito? Que esto sirve mucho para la iglesia. Esto le va a servir. Deme 5 minutos, no 10. No me empuje, que yo soy de tiro largo. Fui a la vigilia el otro día, el jueves, y estuve como 2 horas y algo predicando. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Qué se dijo? Clarito el Señor, ¿verdad? No hay vuelta que darle, no hay justificación que entre. Pero yo os digo, aquí viene el Señor, usted es sal, usted es luz, usted es bienaventurado. Dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Casi es una violación, porque ella ni cuenta se dio, ella no quiso, pero usted la deseó.
y usted adulteró con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda, diga conmigo, perder uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Cómo está la cosa? Está complicada, ¿verdad? Pero es necesario. Escúcheme bien. El adulterio jamás comienza en la cama, sino en los pensamientos. Entonces hay personas que hablan del adulterio como un asunto sexual y en realidad el Señor dice no, ya ese rollo no. Eso dio a luz el pecado, pero todo pecado, todo adulterio comienza en la mente. Y a veces las personas asumen que porque no se hizo público no tendrá consecuencias sobre lo que hicieron. No, si nadie se dio cuenta, nadie lo supo, pero la consecuencia no está limitada a lo que la gente sabe, sino a lo que Dios sabe. Entonces, como es Dios el que conoce los pensamientos, entonces finalmente la consecuencia de los pecados es tremenda. Porque mucha gente intenta ocultar lo que hace sin saber que Dios todo lo ve, porque se vuelven inconscientes de él. Entonces otros empiezan a justificar las cosas que hacen. Porque mi esposa no me trata bien, porque mi esposo no es cariñoso, porque lo que hacen es tratar de justificar los pecados que cometen, pero no hay una justicia divina para pecado justificado, sino para arrepentimiento de pecado. Se acabaron todos los amenes. Ve que le dije, del enojo saltamos más y cada vez va más complicado. Entonces el Señor nos está enseñando que muchos de los pecados que se cometen en el corazón tiene que ver con los ojos, con las ventanas. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo, Mateo 6:23, lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas, pero si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará en luz. Entonces hay un problema con lo que dejamos entrar a través de los ojos al corazón. Y lo que dice el Señor es cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Eso cabe también para las mujeres hacia los hombres. Pero diga conmigo codicia. La codicia es el deseo profundo y desmedido de tener algo. Es afanarnos, enfocarnos, tenerlo, retenerlo en el corazón. Uno puede mirar y no retener nada, o puede mirar y retenerlo todo. Pero tiene que ver con los deseos profundos del corazón. La codicia, el deseo de tener no solamente recursos, no solamente riqueza, no solamente un trabajo, no solamente, pero también tiene que ver con el tema sexual, como en este caso se está hablando. El problema no es mirar, porque todos podemos mirar, no podemos andar por la vida así. El problema es qué pasa en mi corazón cuando yo miro, porque el problema ya no está afuera, sino que está dentro. Estoy codiciando en mi corazón. Y hay cosas que comienzan a meterse profundamente en el corazón, que empiezan a ocupar un lugar equivocado, desde, como digo, personas, mujeres, la esposa de alguien más, y cosas que vienen a destruir las vidas, los matrimonios. Pero todo comenzó con algo que no supe manejar, con algo que lo empecé a guardar en mi corazón, con algo que se empezó a anidar aquí en mi corazón, en mis pensamientos. No dejo de pensar, y luego reviso la red social de la hermanita, y luego reviso y empiezo. Y eso hay un momento donde te tienes que dar cuenta que estás en un peligro tremendo, que primero estás expuesto delante de Dios y luego tu vida está en un peligro tremendo. Pero no nos damos cuenta, dejamos avanzar las cosas y las metemos en el corazón y consentimos el pecado en nuestro corazón. Por eso este es el lugar donde tiene que ser trabajado. Amón y Tamar es el vivo ejemplo de un hombre que deseó profundamente la mujer equivocada y aún planificó una intimidad con ella, abusó de ella y terminó muerto.
Es por desear lo que no debo desear. La pornografía es el ejemplo más claro del pecado de los ojos. Y lo dejamos entrar con tanta libertad. Y el infierno genera un contenido para que distorsionemos lo que el Señor ha hecho y diseñado. Porque la intimidad es un diseño de Dios, pero la pornografía es una distorsión del diseño. Entonces, si usted se goza en la distorsión, está completamente perdido. Si usted se goza en esa distorsión, tenemos que arrepentirnos. Porque está la oportunidad, pero ahí está delante de usted, pero tendrá que aprender a manejar lo que ve, lo que deja entrar a su corazón. Por diseño, mire lo que dice. Si tu ojo, y luego dice si tu mano. Dice si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer. Entonces lo que está diciendo por diseño, aprenda a ser consciente, a definir qué me está haciendo caer. ¿Qué está haciendo que yo me desvíe? ¿Cuáles son las cosas de mi vida que me están haciendo caer? Mire por favor, lo que está, yo no sé si lo pueden recibir, es el hecho de que usted es una luz. Por diseño usted es luz. Y a usted lo metieron en el lugar santo, en el candelabro. Lo que está queriendo hacer el mismo infierno es sacarte del diseño, moverte de lo que eres. Usted no es un pervertido, usted no es un sinvergüenza, usted es un hijo de Dios. Pero el diablo hará todo lo posible para tratar de distorsionar la imagen del hijo, para que esté mirando lo que no debe ver, para que piense lo que no deba pensar y para que usted termine haciendo lo que el Señor no quiere que usted haga. Dios quiere bendecir su matrimonio, pero para que su matrimonio sea bendecido según el diseño de Dios, usted no puede estar acostándose en la mente con otra mujer, y usted tampoco con otro hombre. No importa quién sea ni cómo se dé, no deje entrar a su vida. Y si usted dice, ay pastor, es que las redes sociales, entonces ciérrelas ya. Sea consciente de lo que le hace caer. ¿Por qué? Mire por favor, lo que el Señor está diciendo, el ojo y la mano, ¿por qué? Son las cosas útiles del cuerpo. Pero mire lo que dice el Señor, es mejor perder una mano, perder un ojo, porque lo que está diciendo el Señor, si tienen que perder, bueno, pero el dolor que te genera consentir el pecado es más grande que el dolor que te genera luego el pecado consentido es más grande que el placer que te genera ahora lo que haces. Entonces el Señor dice, sáquelo, porque el dolor que vas a sentir a causa de lo que haces no es tan grande como el dolor del pecado. O sea, usted va a sufrir no teniendo un celular, va a sufrir quizás haciendo algunos cambios. Hay relaciones que deben terminar, hay conversaciones que tienen que parar, hay cosas que usted va a tener que alejarse. Si no puede controlar lo que hace, lo que ve, tendrá que tomar distancia. El Señor dice, es mejor perder. Él dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti. Hay cosas que tienen que ser echadas de nosotros. Mejor es que se pierda. Porque el dolor del corte, míreme, el dolor de sacarse un brazo es menor al dolor del pecado. El pecado es tan grande que destruye familias enteras, quedan hijos huérfanos, quedan esposas destruidas, pero a veces seguimos consintiendo el pecado. Hermano, el dolor de quitarse un brazo, sacarse un ojo, es tanto menor al dolor que van a sufrir los hijos, los nietos, las próximas generaciones, la familia y el reino, aún la congregación. Por eso el Señor dice, mejor usted tiene que ser consciente, saque lo que está dañando, aléjelo de usted, sea consciente, viva en santidad, viva según los diseños eternos, para que el Señor pueda respaldar tu vida, respaldar tu familia, yo no sé si hay alguien acá, respaldarte. Hay un diseño divino de Dios, hay un diseño de Dios. Y si hay cosas que están mal, aléjate de las cosas que están mal, sácalas de ti, pero honra al Señor. ¿Te van a causar dolor? Sí. Pero es mejor sentir el dolor de lo que sacaste y alejaste que el dolor del pecado y las consecuencias de él. Póngase en pie, vamos a cerrar.
Hermoso Jesús. Yo sé que la palabra ha sido nos ha venido a remecer muchas cosas. Pero ¿sabe lo que Dios está haciendo? Con cada palabra, cuidando nuestra vida. Es tanto el amor que el Señor nos tiene, que partió dando esto lo dijo el Señor al principio de su ministerio. Y todas estas cosas que el Señor las habla es porque todo en adelante iba a atentar contra la familia, contra el matrimonio, contra los hijos. Y el Señor está poniendo estas bases sobre la iglesia, porque no hay nada tan doloroso como ver matrimonios quebrados, ver hijos luego abandonados, ver que hijos ya no se quieren casar porque ven a sus padres pelear todo el tiempo, ver a un padre que engaña a la mamá y niños que descubren en los celulares de los padres, en las computadoras de los padres, pornografía. Qué vergüenza, qué triste, qué lamentable. Que nosotros, claro, pensamos y decimos, bueno, pero y justificamos, pero no nos arrepentimos. Estás todos los días te acuestas con una mujer diferente porque estás pensándolo acá y aquí en tu corazón. Y estás orando, Señor, bendíceme Dios, bendice mi familia, bendice mi matrimonio, bendíceme. Y estás atado a cosas que están dañando y atentando contra tu matrimonio. Estás dejando entrar toda la basura a tu corazón, pero queriendo que el Señor pueda prosperar tu matrimonio, bendecir tu familia. Luego dicen, yo no sé por qué estamos así. Estás así porque todas las ventanas están abiertas al pecado. Entonces llega un momento, querida iglesia, y yo se lo digo como yo soy su pastor, y si no se lo digo yo a alguien, nadie se lo va a decir. Y esto es santidad, porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y ahí, míreme por favor, no es solamente ver al Señor allá cuando lo veamos en su gloria, sino que yo quiero ver al Señor en mi matrimonio. Yo quiero ver al Señor en la congregación. Yo quiero ver al Señor en mi finanza. Yo quiero ver al Señor en mis hijos. Yo quiero ver al Señor en mi cuerpo. Quiero ver al Señor. Yo quiero ver la obra del Señor. Pero como hay tan poca santidad, se ve muy poco al Señor. Se ven más las obras de la carne, pero se ve poco al Señor. Entonces, este es un llamado del Señor, y creo que este es uno de los mejores mensajes que le he predicado, porque aunque no están llorando, se está remeciendo el corazón de alguien. A alguien se le está sacudiendo el corazón, porque Dios nos ama. Dios nos ama, por eso nos habla, porque para Dios es importante tu matrimonio, para Dios es importante tus hijos, para Dios es importante el diseño de la iglesia. Y por eso, en la medida que nosotros cuidemos de eso, de no explotar, de no enojarnos tan rápido, y también cuidar lo que vemos, es importante para Dios. Cuidémonos, y al cuidarnos y al arrepentirnos y al cambiar, veremos la mano de Dios en nuestra casa, nuestra familia. El diseño de Dios se va a establecer. Y aunque vengan tormentas, porque el que oye la palabra y la hace, vendrán vientos, vendrán lluvias, vendrán ríos, pero la casa permanecerá. La casa va a permanecer. Amén. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Dele gloria.